Efesios capítulo 6. Y vamos a considerar Efesios capítulo 6, los versículos 10 a 20 esta tarde, brevemente, si podemos encontrarlo. Y antes de leerlo, quiero que pensemos un momento, ¿no? en deseos que tenemos para un año nuevo, ¿no? Quizás puedes identificarte conmigo en un sentido de que con el deseo de que el año 2022 sea repleto con delicados pastos para descansar junto a aguas de reposo, como describe en el Salmo 23, ¿no? Pero la realidad de nuestras vidas incluye valles de sombra de muerte y angustiadores también. Sin embargo, en ambos casos, sean tiempos placenteros o tiempos difíciles, hay un constante. Como creyentes estamos en una guerra espiritual, tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos. Estamos en una batalla espiritual. Y Efesios 6, 10 a 20, Pablo toma la armadura típica de un soldado romano como metáfora para ilustrar, fortalecerse en el Señor. Y vamos a leerlo en Efesios capítulo 6 y los versículos 10 a 20. Dicen: por lo demás, hermanos, Pablo está terminando esta carta y está llamando a la atención ahora a sus lectores a sus palabras finales. Y dice que por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, de Cristo, del Evangelio, como debo hablar. Con su ilustración, Pablo describe una realidad en la vida normal del creyente, tan normal como vestirnos cada día. Toda nuestra vida es una batalla contra las tinieblas y maldad que batallan contra nosotros.
Y esa lucha nos persigue toda la vida hasta que estemos con Cristo. Que no podemos escaparnos de esta batalla. Cuanto que queremos. Por tanto, Pablo dice en Efesios 6, versículo 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La fuente del poder para vivir como cristianos es Cristo. En Él y por Él vivimos. Solo en Él y por Él somos más que vencedores en esta batalla. Pablo describe nuestra lucha como una batalla cósmica. Satanás y sus ángeles tienen como meta la destrucción de la iglesia. Tiene como meta la destrucción de tu fe y mi fe. También el apóstol Juan escribió acerca de esta batalla espiritual con otras figuras en Apocalipsis 12, 17. Y dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como criaturas nuevas en Cristo, nuestra lucha no es solamente contra nuestros propios impulsos a pecar. Sino también contra el ataque espiritual. Ese ataque que Pablo está describiendo aquí en Efesios 6. Efesios 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo exhorta a los creyentes que estén firmes 3 veces y les explique cómo hacerlo en este texto. La palabra firme implica que resistamos la insidia y la astucia del diablo. Las Escrituras nos exhortan a entrar en el año 2022 atentos a esta realidad, ¿no? Está claro que vivamos y vamos a enfrentar este conflicto espiritual en el mundo, pero los que están a nuestro alrededor, que no conocen a Cristo, ni saben qué está pasando. El diablo está obrando por medio de poderes de las tinieblas que obran en este mundo. Obra, por ejemplo, por medio de los líderes corruptos, la pobreza, la injusticia, el racismo, el materialismo, por medio de estos y sin fin de engaños, medios que el diablo usa para debilitarnos y distraernos con el fin de convencernos a aceptar la maldad como si fuera normal. Las acechanzas del diablo, los engaños del diablo, sirven para atrapar nuestro corazón, confundir nuestra mente y esclavizar nuestra alma. Y afortunadamente Dios no nos ha dejado sin armas para poder resistir. Dios nos ha dado armas y las armas de la vida cristiana.
Dice en Efesios 6:13 el siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando refiere el día malo, puede referir un momento o un tiempo cuando nuestra lucha contra la tentación es más intensa que en otros tiempos. Y tenemos que fortalecernos para estos momentos. Y también tanto el bueno para el malo, momentos fáciles, momentos placenteros y los momentos difíciles. Entonces, hermanos, ¿cómo resistimos la tentación? ¿Cómo seguimos firmes cuando todos los huestes de las tinieblas van por nosotros? Y a partir del versículo 14, Pablo da las armas para la guerra espiritual. ¿En qué estamos? Día a día. Pero hacerlo más fácil, recordar cómo aplicar la armadura de Dios. Voy a poner las piezas bajo tres medios de gracia. ¿Vale? Voy a ponerlas bajo la palabra, la fe y la oración. Tres medios de gracia que Dios nos ha dado para estar firmes y para ser más que vencedores. La palabra, la fe y la oración. Primero vemos la palabra y realmente ves la palabra en varias metáforas aquí. Versículo 14. La palabra de Dios en versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Que la palabra es de la verdad, ¿no? La palabra de verdad. La verdad refiere a la palabra. Vestidos con la coraza de justicia. La palabra revela la justicia que Dios estableció en Cristo. Versículo 15, calzados con el evangelio de paz. La palabra del evangelio de Jesucristo. Y luego versículo 17, más claro, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos el primer medio de la gracia que Dios nos ha dado en esta batalla, la palabra. Luego vemos la fe en sus promesas ilustrada en el versículo 16 cuando habla de la escudo de la fe. La fe es otro medio de la gracia. ¿Vale? Tenemos la palabra y tenemos la fe. Y luego vemos esta fe también en el versículo 17, el yelmo de la salvación. Somos salvos por la fe en las promesas de Dios. Y termina con la oración en versículos 18 a 20 cuando dice que orando en todo el tiempo. Tenemos los tres medios de gracia que somos nuestras armas. La palabra, la fe y la oración. Luchamos contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Poderes que no podemos ver, pero podemos sentir. Podemos sentir la aflicción que sufrimos tanto fuera como dentro de nosotros. Luchamos contra estas potestades por medio de la palabra, la fe y la oración. La batalla dura toda nuestra vida. Pero en cada batalla hay las logísticas de batalla. Tenemos nuestras armas, pero también en esta batalla tenemos logísticas. Las logísticas de la guerra espiritual son la paciencia, la disciplina y la constancia.
Tenemos los medios de gracia, pero tenemos que ser también pacientes, estar pacientes, disciplinados y constantes en estos 3 medios de gracia. Constante en la palabra, disciplinado en la palabra, ¿no? Paciencia para que la palabra pueda tener su fruto en nuestras vidas. Constancia en la fe, paciencia, perseverancia y también constancia en la oración. Aunque no podemos ver esta batalla físicamente, seguimos luchando con la palabra contra estos poderes, con la palabra, con la fe y la oración. Esos 3 medios de gracia son tremendamente importantes en nuestras vidas, que no podemos dejar a la palabra, no podemos dejar creer y confiar en las promesas, no podemos dejar de orar e interceder y suplicar la ayuda del Señor. Pero es interesante que esos medios de gracia no son esfuerzos de la carne, pero son medios de gracia que requiere que dependemos en Dios. No nos esforzamos por la carne, sino dependemos por el Espíritu en Dios, ¿no? Dependemos en su palabra, la fe que nos has dado como un don y la oración. Que seamos pacientes, disciplinados y constantes en nuestras convicciones este nuevo año. Y que seamos pacientes, disciplinados y constantes en usar estas armas, ¿no? Estas armas, esos 3 medios de gracia: la palabra, la fe y la oración. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.